Ejercicio número 2 de cuerpo rígido. Sabiendo que la tabla de 5 metros, bueno, acá tenemos la longitud de la tabla, lo marcamos como dato, y 50 newton está en equilibrio, entonces nos hablan de una tabla, también nos dan un dato de 50 newton, ese sería el peso de la tabla. Está en equilibrio, importantísimo ese dato, entonces va a estar estático, en equilibrio, no va a haber movimiento. Determina el módulo de la fuerza 1 o F1 y sus reacciones. Queremos saber el módulo de las reacciones, además del módulo de la fuerza F1. Considere que la tabla está fijada en el extremo izquierdo. Ver figura, entonces en esta ocasión tenemos una figura para guiarnos en esta parte de las posiciones de las fuerzas y para que sea mucho más sencillo el análisis. Entonces acá tenemos la figura, a la izquierda nos dicen, acá está la tabla, ¿verdad? Nos dicen que la tabla está fijada a la izquierda. Entonces acá va a haber un punto en el cual está fijada la tabla. Puede ser a la pared o bueno, donde estará fijada, pero no se puede mover en ese punto. Ver figura, muy bien. Además tenemos la posición, el punto de aplicación, tanto de la fuerza F1, que va a ser en el extremo, y F2 también, que va a ser en el extremo. Tal como hicimos en el anterior ejercicio, colocamos acá el punto de giro, un punto de referencia con la letra A. Ya están colocadas las dos fuerzas, en esta ocasión ya lo teníamos. Pero acá tenemos un dato extra, fíjense acá, el peso de la tabla. Entonces la tabla estaría en una posición tal que el peso va a influir también. Entonces acá va a estar el peso. Alguien preguntará dónde vamos a colocar el peso. Entonces el peso siempre va a estar aplicado justo al medio de la tabla. Entonces si la tabla mide 50 metros, esto estará a 2.5 metros. Se va a aplicar este vector peso. Eso por convenio, ¿ok? Por convenio se aplica justo a la mitad de la tabla. Entonces a los 2.5 metros, dependiendo de cualquiera de los extremos. En sí, si medimos del extremo derecho hasta el medio, 2.5 y lo mismo del punto A hasta el medio 2.5 también. Bueno, ya tenemos el análisis completo y tal vez nos convendría colocar también nuestro vector posición. Entonces acá vamos a tener un vector posición para esas dos fuerzas externas que está con negro y otro vector posición para el vector fuerza, el vector peso. Vamos a tener dos. Entonces acá tal vez nos estamos complicando, ¿verdad? Y lo vamos a hacer entonces, pero más o menos esa es la idea, por separado, para que no nos compliquemos. Entonces acá las distancias serían desde el punto A hasta el peso 2.5 y desde el punto A hasta el punto donde se están aplicando estas dos fuerzas sería 5 metros la distancia total de la tabla. Tal cual hicimos con el anterior ejercicio, entonces vamos a graficar el vector posición y las fuerzas esta vez. Entonces el vector posición y también las fuerzas. Esta vez tenemos un total de 3 fuerzas que tenemos que estudiar, aplicar y analizar. Entonces vamos a hacer lo propio, colocamos aquí el punto de referencia A, aquí está el punto de referencia A, y desde el punto de referencia A trazamos el vector posición. Entonces el vector posición va a ser desde el punto de referencia A hasta llegar al punto donde se está aplicando este peso. Entonces le da encuentro y en ese punto se está aplicando entonces el peso. Aquí le colocamos para, inclusive le estamos colocando con otro color al peso para darnos cuenta. Ahí está. Entonces tal cual hicimos la anterior vez. La anterior vez medimos la distancia que separa el punto A y el punto de aplicación del peso. Lo acabamos de decir, ¿verdad? Entonces esa distancia va a ser 2.5 metros. Es algo que nos interesa bastante, entonces esa distancia, repito,
va a ser 2.5 metros, desde el punto A hasta el punto de aplicación del peso. Ahí está con línea segmentada también, o el módulo del vector posición, como les decía en el anterior video. Lo mismo, ya tenemos uno, pero nos falta, vamos a analizar la parte de la distancia. Ahora nos vamos a la parte de el ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman entre estos dos? Obviamente va a ser 90 grados. Entonces 90 grados también se va a repetir acá. ¿Cómo estamos midiendo estos 90 grados? Desde el peso, el vector peso, desde esta fuerza, que es el peso, hacia el vector posición, es decir, en sentido horario. Por convenio de signos, entonces este momento generado va a tener signo negativo. Va 1. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos. Entonces también vamos a analizar, tal cual lo acabamos de hacer, las otras dos fuerzas. Entonces nuevamente colocamos ahí el punto de giro, el punto de origen, el punto A, alrededor del cual van a empezar a girar, o empezar a girar esta tuerca. Ahí está el punto A, ¿verdad? Luego vamos a colocar a las dos fuerzas. Lo vamos a hacer por separado para que se entienda mejor. Entonces acá tenemos la primera fuerza, que es F1. Entonces siempre que, como si fuera un camino, muy bien. Entonces empieza en A, termina acá el vector posición y empieza en este punto el vector fuerza. Lo mismo, entonces no lo pueden hacer así, digamos. Tiene que ser como un camino. Entonces que se origine en esta parte. Entonces, lo podemos acomodar más o menos así. F sub 1 entonces sería más o menos así. Que sea como un camino, como les digo. Entonces vamos a ir con el vector posición, lo vamos a hacer un poco más largo. Un poco, no tanto. Si no nos va a alcanzar el espacio, ahí más o menos. Y acá va a estar la aplicación, el punto donde se aplica la fuerza. Entonces la fuerza F sub 1 le podemos colocar para no confundirnos. Entonces la fuerza F sub 1 se aplica en ese punto. Bien, ahí estamos colocando F sub 1. Hacemos lo idéntico que hemos hecho con el anterior, entonces vamos a medir la distancia que separa a ese punto de giro, el punto A, y la aplicación al punto donde se aplica esa fuerza. Esa va a ser nuestra distancia. Entonces acá vamos a colocar que es, fíjense, desde el punto A hasta el punto de aplicación de F1 sería el total, la longitud total de la tabla, es decir, 5 metros. Entonces 5 metros la distancia, ya va 1. Medimos el ángulo. El ángulo, como les acabo de decir, siempre va a ser desde la aplicación de la fuerza hacia el vector posición, que lo hemos bautizado con la letra R. Ahí está el vector posición con amarillo y con negro el vector fuerza. Entonces lo mide desde la aplicación, desde el vector fuerza hacia el vector posición. ¿En qué sentido lo estamos midiendo? Fíjense, antihorario. Antihorario, ¿verdad? Nuevamente van a ser 90 grados porque no tenemos otro dato, ¿verdad? Y además la figura sugiere eso, que es perpendicular 90 grados. Entonces, repito, en sentido antihorario. Entonces, por convenio de signos, se dijo que cuando tenemos este sentido, nosotros vamos a utilizar el signo más, exacto. Entonces, el momento va a tener un signo positivo. Entonces, aquí vamos a colocar, en vez de colocarle con el signo menos, le vamos a colocar con el signo más. Ahí está el signo más para el momento. Aquí reacomodamos esta parte, la hemos desordenado. Ahí está, entonces hemos analizado el ángulo, la distancia y el signo del momento generado, con signo positivo. Vamos con el último sería el vector, o bueno, la fuerza F sub 2. Lo propio hacemos. Entonces para la fuerza F sub 2 también vamos a colocar, como va a ser idéntico al que acabamos de hacer, colocamos también el punto
de giro, el punto A, alrededor del cual va a girar este cuerpo, esta tabla, tiende a girar, sabemos que no lo va a hacer, pero tiende a girar. Entonces ahí colocamos el vector posición, idéntico, ¿verdad? Vector posición. R. Vamos a medir la distancia que separa al punto de giro A y al punto exacto donde se está aplicando esta fuerza F2. Estamos colocando así, tal cual está en la gráfica, fíjense, F2. F2 se está aplicando justo en ese punto. Entonces aquí vamos a colocar F2. Se está aplicando también en el extremo de la tabla, ¿verdad? Es decir, que la distancia que separa, esta distancia que estamos colocando con línea segmentada que separa el punto A y el punto de aplicación F2, es también los 5 metros. 5 metros es la distancia que los separa. O el módulo del vector posición, como dijimos, lo mismo. Muy bien, ahora acá viene lo siguiente, el ángulo tal vez, cómo lo tendríamos que trazar y demás. Entonces, en cuanto ustedes vean esto, vean que es la misma dirección, ¿sí? Si ven que es la misma dirección del vector posición y la aplicación de la fuerza, entonces concluimos que no hay un momento generado por esta fuerza F2 cuando sean paralelos. Otra forma de entenderlo es la siguiente. Vamos al gráfico. Entonces acá trazamos la línea de acción de este vector fuerza F2. Entonces fíjense que el vector fuerza F2 está apuntando, está dirigiéndose hacia el punto de giro. Están en la misma línea, está en la línea de acción. Se dirige a ese punto, ¿verdad? Entonces no tiene la capacidad de generar giro por sí solo. Olvídense del peso, olvídense de F1. Si estuviera solo F2, no tiene la capacidad de hacer girar a la tabla, ¿verdad? Simplemente le está empujando nada más. No tiende a provocar un giro. Entonces, este análisis que estábamos haciendo estaba por demás. Entonces, a futuros ejercicios, simplemente cuando veamos esto, vamos a decir que no tiene momento, no genera un torque, no tiende a hacer girar a la tabla o al objeto que estamos estudiando. Bien, entonces esta parte la vamos a obviar. Inclusive acá en este análisis ya se complicaba, ¿verdad? Ahí se dan cuenta también. Solo vamos a tener dos momentos entonces, uno por el peso y otro por la fuerza F1. Sumatoria de momentos, tenemos acá un dato importante que está en equilibrio este sistema. Si está en equilibrio este sistema, entonces la sumatoria de momentos respecto a ese punto de giro A va a ser directamente igual a 0. Bien, igual a 0. Entonces la sumatoria de momentos va a ser igual a lo siguiente. Entonces se van a sumar dos momentos en sí. Tenemos acá dos momentos, ¿verdad? Un momento de la fuerza F1, F1, y de la fuerza denominada peso. Algo así tenemos, ¿verdad? Entonces hacemos lo siguiente. Analicemos uno por uno, ¿verdad? Tal cual hicimos, como hicimos en el ejercicio de la tuerca de la llave. Momento de la fuerza F1. Coloquémosle el signo. Aquí está el signo, ¿verdad? Del momento negativo. Genial. Luego tenemos que estamos utilizando o estamos analizando el peso. Perdón. Bueno, empecemos con el peso, ¿verdad? Respetemos ese orden que hemos colocado en las gráficas. Primero hicimos con el peso y luego la fuerza F1. Bueno, respetemos eso. Ese es el orden. Signo negativo para el peso, para el momento generado por el peso. Y signo positivo, como hemos analizado acá, para el momento generado por la fuerza F1. Vamos reemplazando. La condición de equilibrio es que la sumatoria de momentos sea igual a 0. Por eso le hemos colocado 0 ahí. Y nos enfocamos a esta parte. Enfoquémonos a ese momento. Entonces acá, ¿qué hacemos? Respetamos el signo, ¿verdad? Ahí está.
¿Qué fuerza estamos analizando? Estamos analizando el peso. Le ponemos el peso. ¿Qué distancia vamos a medir? La distancia que separa al punto de giro con el peso. Le vamos a colocar entonces la distancia, el peso, listo, así para diferenciarlo. El seno del ángulo va a ser 90, seno de 90, coloquémoslo de una vez. Y le vamos a sumar el momento generado por la fuerza F1. Lo propio, el signo positivo ya le hemos colocado. ¿Qué fuerza estamos analizando? F1 estamos analizando. Entonces acá le colocamos lo propio, colocamos F1. Luego acá, ¿cuál es la distancia que va a separar al punto de giro A con el punto de aplicación de la fuerza F1? Va a ser la distancia F1, coloquémosle para diferenciarlo nada más. A futuro lo podemos reemplazar en un solo paso, digamos, esta vez más hagámoslo así. La distancia desde el punto de referencia A, importantísimo, hasta donde se aplique F1. Y lo multiplicamos por el seno del ángulo formado entre estos dos vectores, que sería 90 también. Ahí estamos reemplazando. Seguimos reemplazando. Entonces aquí vamos a reemplazar los datos también. Inclusive ya podemos pasar este término al otro lado a sumar. Entonces lo pasamos a sumar y aquí estaríamos igualando los dos. Pero estamos igualando los dos. Entonces vamos reemplazando. Aquí sería, bueno, acá el reemplazo nos vamos a demorar demasiado. Pero ya tenemos los datos, fíjense. El peso 50. F2 10. Muy bien. El peso es dato. La distancia que separa el punto A y el punto de aplicación del W es dato. También aquí está 2.5. Entonces dato y dato tenemos hasta esa parte. También el ángulo es dato. Entonces toda esta parte ya es dato. Lo vamos a colocar con verde. F1 no es dato, es lo que queremos hallar, ¿verdad? Lo vamos a colocar con rojo. La distancia que separa el punto de giro A y al punto de aplicación F1, ¿cuál es? Acá está, nos sirve, ¿verdad? Acá está, 5 metros. Entonces es dato. Y obviamente el ángulo también es dato. Entonces tenemos que todo es dato menos F1. Entonces procedemos a hacer el cálculo de esta fuerza que veíamos acá, que es F1. Entonces aquí le colocamos F1. Y el valor va a ser obviamente en Newton. Muy bien, y el valor de esa fuerza externa, F1, lo podemos sacar. Entonces despejamos y reemplazamos los valores que decíamos hace no mucho, ¿verdad? Tal cual los reemplazamos. Entonces tendríamos que la fuerza F1 va a ser igual a, hagamos el cálculo entonces. Muy bien, entonces F1 va a ser igual a 25 newton. Aquí le colocamos igual a 25 newton. Ya tenemos una respuesta, nos faltan las reacciones. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio con reacciones, una vez aplicados los momentos, yo les aconsejo usar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, asumimos que el cuerpo es un punto en el espacio. Hacemos el análisis de fuerzas. Vamos a colocarle acá Y positivo y negativo para darle sentido a nuestra gráfica, si no sería cualquier cosa. Vamos analizando las fuerzas que se aplican. Entonces acá tenemos el peso y las dos fuerzas, ¿verdad? Vamos a colocarle también acá. Vamos a colocarle el peso algo más pequeño para que entre en esta parte. Y le colocamos que este es el valor del peso, este es el vector peso, mejor dicho. Entonces el peso de esa tabla. Vamos a borrarle esto. Ahí está el peso. Luego tenemos una fuerza F1 que está empujándolo hacia arriba, ¿verdad? Coloquemos también aquí una fuerza que represente a F1 que acabamos de encontrar. Luego tenemos una fuerza F2 que está empujando de derecha a izquierda al cuerpo.
Estamos asumiendo que es un punto en el espacio del cuerpo. Ya hemos tomado en cuenta sus dimensiones, ahora asumimos que es un punto en el espacio. Este que acabamos de graficar entonces es la fuerza F sub 2. Muy bien, tenemos 1, 2, 3, entonces el gráfico nos diría que entre F sub 1 y W hay un equilibrio, ¿verdad? Y nos diría que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda gracias a esta fuerza F sub 2, lo que no es cierto. Entonces, esto está incompleto. Faltan fuerzas, ¿verdad? Faltan fuerzas. Son precisamente las reacciones que le dan equilibrio. ¿Dónde se manifiestan estas fuerzas que le dan equilibrio a este sistema o a esta tabla? En el punto de anclaje, en ese punto fijo A. Ya que está fijado esta tabla, entonces justo en ese punto se van a manifestar reacciones. La primera está a la vista, fíjense que esta fuerza está empujando hacia la izquierda. Entonces, para darle equilibrio, en ese punto A se manifiesta una reacción. Entonces tenemos una reacción, ¿verdad? En el punto A, que va a tener ese sentido y esa dirección. Entonces le vamos a bautizar con la letra R, R sub 1. O R sub X también le podemos poner, depende de ustedes. Va otro. Entre el peso, este W y esta fuerza F sub 1 también van a interactuar, entonces puede que uno de ellos gane. Vamos a fijarnos sus módulos. El módulo del peso, ¿cuánto es? 50. El módulo de F sub 1, ¿cuánto es? 25. ¿Quién está ganando entre el peso y la fuerza? ¿Quién está ganando? Entonces está ganando obviamente el peso, que es el doble que F sub 1. El doble que F sub 1. Entonces acá se necesita una reacción vertical en el punto A para que exista ese equilibrio. Entonces vamos a colocarle reacción en el punto, reacción 2, digamos, o reacción Y también le podemos poner. Pongámosle mejor reacción Y. Ya esta reacción X. ¿Verdad? Entonces, hay una reacción tanto en el eje X como en el eje Y. Mucho ojo con el análisis que hemos hecho para darle sentido y dirección a la reacción en el eje Y. Entonces gana entre el peso y F sub 1, gana el peso. Entonces el cuerpo tiende a ir hacia abajo, quiere ir hacia abajo, entonces ¿quién le da equilibrio? Esta reacción en el punto A, ¿verdad? Con esa dirección, y por eso le hemos dado ese sentido. Perfecto, ya lo hemos analizado en su totalidad. Y vamos a trasladar esas reacciones que acabamos de mostrar a nuestro diagrama de cuerpo libre, para que le den equilibrio al sistema. Muy bien, entonces acá vamos a colocar la reacción X, y vamos a colocar también la reacción Y, en ese sentido, con esa dirección. Entonces eso que estamos colocando con rojo son las reacciones, producto del anclaje que tenemos en el punto A, que le dan equilibrio a este sistema, a esta tabla. Sin estas reacciones no hubiese habido equilibrio, vale decir que si no hubiese estado, me estoy trabando acá, si no hubiéramos fijado esta tabla en el punto A, entonces la tabla estaría cayéndose y demás. Entonces le da equilibrio ese punto, ¿verdad? Y ahí está el análisis. Rápidamente hacemos un análisis. ¿Cuál es el más sencillo? Fíjense, en el eje X. En el eje X de una vez vamos a hacer análisis. Entonces ya que existe un equilibrio que tiene que pasar entre Rx y F2. Entonces tiene que igualarse estos dos para que equilibrio es lógico, ¿verdad? Entonces concluiríamos que F2 o la fuerza 2 va a ser exactamente, va a tener el mismo módulo que la reacción X que la hemos colocado ahí, ¿verdad? Condición de equilibrio. Nos dicen que está en equilibrio, entonces la sumatoria de estos dos tenía que ser igual a 0 o lo mismo, R sub X es igual a F sub 2. Muy bien, ya tenemos 1, entonces busquemos F sub 2, tenemos el dato de F sub 2, no lo tenemos. Me equivoco, está acá, ¿verdad? Nos daban en el
enunciado en el gráfico. Entonces le colocamos 10 newton. Entonces reemplazamos acá directamente los 10 newton. Entonces, esta era una de las incógnitas que nos pedían, o bueno, una incógnita que teníamos. Mejor lo colocamos así para que llame la atención. Y vamos a colocar que es R sub X, la reacción en el punto X, una de las reacciones. R sub X. Y su valor, 10 newton, entonces tiene que tener el mismo valor que F sub 2 para que exista el equilibrio, tiene lógica, ¿verdad? Va una reacción, vamos con la otra reacción. La otra reacción vendría de esta manera. En el eje Y hacemos nuestro análisis de fuerzas, entonces tendríamos F sub 1 más R sub Y, tener que ser igual al peso. Entonces vamos a colocar en un lado precisamente lo que dijimos. Ahí colocamos F sub 1. F sub 1. ¿Quién le está ayudando F sub 1? Fíjense que está en el lado positivo, le está ayudando R sub Y. Entonces más, y le colocamos la reacción. R sub Y. ¿A qué va a ser igual? Tiene que igualarse al peso para que exista el equilibrio, ¿verdad? Hemos practicado dinámica, entonces en esta parte asumo que están mucho más ágiles. Tiene que igualarse al peso, entonces de esta expresión la única incógnita aparentemente es la reacción en Y. Acá vamos a encontrar el valor del módulo F sub 1 y tenemos el peso, entonces ya está. Simplemente tenemos que despejar. El peso es 50. El peso es 50. Y F sub 1 dijimos que es 25. Entonces la reacción en el eje Y o en el punto A, en la parte, o en lo que respecta al eje Y, sería igual a 25 newton. Y eso sería todo.